La verdad, le digo que los tiempos que vivimos están sacudiendo la fe de muchos cristianos. Por eso es tan vital y tan importante, escúchame bien, Iglesia del Señor Jesucristo, que te mantengas estudiando la palabra de Dios, que te mantengas orando como dice la Biblia, sin cesar, y que puedas presentar ayunos y súplicas delante de Dios constantemente. De lo contrario, recuerda, si no estás edificándote con la palabra, que es la que realmente fortalece tu fe, porque la palabra misma dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y hoy en día el cristiano está totalmente desconectado de la palabra del Señor. Están oyendo a toda clase de cosas que no edifican, viendo en las redes sociales, entretenimientos carnales, muchas cosas que nos están desenfocando, que nos están desviando del camino. El diablo está peleando su batalla. Él sabe que si él logra que la iglesia caiga en un descuido espiritual, y escucha bien lo que te voy a decir, el descuido espiritual es el cáncer del alma de los cristianos. Tú puedes haber visto la gloria de Dios, tú puedes haber echado fuera demonios, puedes haber sido un hombre y una mujer muy usado por el Señor, lleno del Espíritu Santo. Pero oye lo que te digo, el día que te descuides, hasta tú mismo te vas a desconocer. Hablas diferente, piensas diferente. Es muy fácil detectar cuando el descuido está tocando las puertas de nuestra vida espiritual. Solo escucha la forma en que habla. Para todo tiene una excusa, para todo. Y aparentemente él justifica el por qué no voy al templo, el por qué no oro, por qué no estoy estudiando la Biblia. Siempre encuentra una justificación que realmente a veces son mentiras disfrazadas, pretendiendo de que no tenemos tiempo. Pero eso no es la realidad. El descuido es un cáncer que te puede destruir y llevarte a tu fracaso en tu vida espiritual. Ten mucho cuidado. Reflexiona sobre esto. Quiero hacerte una invitación en todo el amor de Dios a que te suscribas a nuestros canales si no lo has hecho. Tenemos pues nuestros canales oficiales donde siempre puedes encontrarnos y escucharnos en vivo en diferentes plataformas. En YouTube nos puedes encontrar como Iglesia JRS y en Facebook igualmente como Iglesia JRS. Ahora, si nos quieres ver en vivo o en mensajes ya grabados en TikTok, también lo puedes hacer. Pastor David Gutiérrez _JRS. Y si nos quieres encontrar en Instagram, también estamos @Pastor David Gutiérrez. Y para mí será un grato privilegio siempre estar orando por ustedes. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje de la palabra de Dios y espero que todos estén conectaditos. Invita a tus amigos, compártelo, porque es de vital importancia. Traigo un tema que siento que enardece en mi corazón compartirlo con ustedes. Incluso este es un tema que ya lo habíamos grabado, pero el enemigo se nos opuso y perdimos la grabación. Ya cuando terminamos de predicar resultó que nada se había grabado. Así es que hoy queremos aprovecharlo con la ayuda de Dios. Por eso les suplico a toda la audiencia mantenerse siempre orando por nosotros. No simplemente es predicar, hay oposición, hay lucha, hay batalla.
no solamente, como dijo Pablo, corriendo peligro por los que están afuera, que se oponen abiertamente al Evangelio, sino aún, como decía Pablo, en peligro de los que están adentro también. A veces, lamentablemente, hay cristianos que en lugar de hacer algo para la gloria de Dios, se oponen al mismo Evangelio. Tengamos mucho, pero mucho cuidado. Amados hermanos, hoy quiero compartir un tema y escuche atentamente y grábelo en lo más profundo de su corazón. El tema que voy a compartir con ustedes en este momento es despierta, despierta iglesia. Escúchalo, por favor, escúchalo de lo más profundo de tu corazón. Iglesia, ha llegado el momento de despertar. La iglesia ha caído en un letargo, en un descuido, en un adormecimiento espiritual alarmante, alarmante. No sé, algo está pasando. Usted siente que como que la atmósfera donde estamos, como si el mundo entero estuviera siendo arropado por fuerzas satánicas infernales. Nunca se había visto tanto, pero tanto, escúcheme, tanto descuido en la iglesia de Cristo como lo que estamos viendo ahora. Nunca se había visto tanta carnalidad, tanto pecado oculto, tanto adulterio, tantas familias desintegradas, tanta fornicación. Nuestros jóvenes hoy no esperan el matrimonio, caen en pecado antes de llegar al altar. ¿Qué tiempos más difíciles estamos viviendo? Necesitamos con urgencia despertar la iglesia de nuestros días. Si Cristo viene, escuche lo que le digo, si Cristo viene, la iglesia, la mayoría de cristianos no están preparados. No están preparados para irse en el arrebatamiento. Lo digo con dolor porque no te puedo engañar. Porque nos hemos autoengañado a nosotros mismos. Nos parece que el cristianismo consiste en simplemente cargar una Biblia en la mano, cantar coros en la iglesia, ocupar cargos en la iglesia, ser pastor, predicador. Pensamos que eso define el cristianismo. No, el auténtico cristianismo es una relación profunda y verdadera con Dios. Es una intimidad con Dios. Es una vida consagrada, es una vida de santidad, es una vida apartada del pecado. Es una vida donde tú sientes asco, repugnancia por todo lo que ofende a Dios. Aleluya. Ese es el cristianismo verdadero. No es un estilo de vida igual que el que vivíamos en el mundo. Es diferente. Es una nueva vida, como dice el mismo Señor Jesucristo. Cuando le dijo a Nicodemo, porque aquel hombre llegó a él de noche buscándolo, reconociéndolo, le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Él reconocía que Cristo era un maestro, reconocía que las obras que él hacía eran evidencias contundentes que él había venido de Dios. Pero bendito sea mi Salvador, que Jesús nunca se dejaba adular por palabras bonitas. Nunca nadie le podía comprar su mensaje. Jesús se le paró y le dijo: tienes que nacer de nuevo. Y eso es lo que necesitamos con urgencia. Predicarle a los cristianos de hoy en día que tienen que nacer de nuevo. Pero lamentablemente, hombres que están en los altares pastoreando, predicando, enseñando la iglesia, le están enseñando al pueblo que Dios lo único que mide es el corazón. Y hemos dejado que nuestras iglesias se hayan convertido en clubes sociales, en iglesias liberales en extremo. Pero a la gente le gusta eso, porque a la gente le agrada llegar a congregaciones donde no le hablen de la santidad, donde no prediquen contra el pecado. Porque lamentablemente
hasta en nuestros púlpitos ha llegado el adulterio. Pastores que llevan 2, 3 matrimonios. Y ellos buscan la forma de cómo torcer las escrituras para justificar su pecado. Yo no te puedo engañar, iglesia bendita del Señor. El matrimonio debe de ser hasta que la muerte los separe, según las escrituras. La única forma de que te puedes volver a casar es que haya muerto tu esposo o tu esposa. Entonces, si la Biblia nos dice que podemos ser libres para volvernos a casar. Alabado sea el nombre de Cristo. Por eso el tema de este día, despierta, despierta, iglesia. No podemos continuar en este descuido espiritual. No podemos continuar en una indiferencia. Nuestros altares están muertos, vacíos de lágrimas también. No hay quien ore, no hay quien clame en nuestros altares. La gente llega a los templos y se sienta en la silla con una indiferencia. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué sentirá el Señor viendo a su iglesia con esa apatía espiritual? Con esa frialdad. Hermanitos de mi alma, escúchenme. Si nosotros, siendo humanos, no nos agrada que nos traten mal, si en un lugar llegamos y no nos reciben, nos sentimos mal, nos sentimos incómodos, deseamos irnos de ese lugar. No tardaríamos mucho tiempo en un lugar donde usted no se sienta bienvenido. Y yo le digo ahora, ¿cómo se siente el Espíritu Santo en nuestras iglesias hoy? ¿Cómo se siente nuestro Señor? ¿Cómo Él va a estar en un lugar donde Él no es bienvenido? Donde estamos enamorados del mundo, de la vanidad del pecado. Estamos desesperados porque algún día nuestro pastor nos diga: se puede ir al cine, se puede ir a la discoteca, puedes tomar y no es pecado. Y estamos desesperados que alguien nos diga, que nos dé la libertad para hacer lo que nosotros nos plazca. Pero bendito sea Dios. Aquí está su palabra. Y escucha las palabras que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso. Esta carta fue escrita desde una cárcel. Un hombre que estaba pagando un precio altísimo por serle fiel a Dios. Y tú, que lo tienes todo, que estás viviendo en comodidad total, que Dios te ha bendecido, te ha proveído, y ni aún así te atreves a servirle a Dios con integridad y apartado del pecado. Este hombre escribió esta carta desde una cárcel. Iglesia bendita, por eso, el día que estemos delante de la presencia de Dios, se nos va a llamar a cuenta. A ti que te gusta justificarlo todo, excusarte en todo, ¿qué le podrás decir a Dios cuando Dios te revele y te diga: mira, esa carta de la que predicó mi siervo ese día fue escrita desde una cárcel? Quizás fue escrita con lágrimas, con dolor, con sufrimiento. Y nosotros no valoramos ese mensaje, no valoramos ese consejo bíblico. Lo pisoteamos, lo ignoramos. Iglesia bendita de Jesús, aprende a valorar esta palabra. Aquellos hombres de Dios, como el apóstol Pablo, pagaron un precio elevadísimo para que hoy, Dios usó a esos hombres para que hoy tú y yo tuviéramos el privilegio de tener esta bendita palabra, que pudiéramos ser alimentados, edificados con ella. Escucha bien lo que dice este hombre de Dios, preocupado por la iglesia. Hoy nadie se preocupa por la iglesia. Cada quien que haga lo que le dé la gana. Cada quien que viva como quiere. Los pastores hoy están más preocupados de lo material, de la prosperidad, de lo terrenal, que de la vida espiritual de la iglesia de Cristo. Ten cuidado, pastor, que Dios te llamó
a edificar la iglesia. Dios te llamó a que predicaras la palabra sin quitarle ni agregarle. No nos llamó a entretener gente. Nos llamó a preparar su iglesia, a enseñar su iglesia el camino de la verdad. Cuidado, cuidado con lo que estamos enseñando en nuestros púlpitos. Escuche bien, ¿cómo es posible que un hombre como Pablo, estando en la cárcel, tuviera más amor por las almas que aquellos que están felizmente sentados en la sala de una casa o en un hotel de 5 estrellas o en un estilo de vida muy cómodo? No te digo que eso es pecado. El pecado llega cuando somos indiferentes y somos crueles con nuestro Señor. Porque aquellos hombres pagaron un precio elevado cuando nosotros se nos ha entregado ya la palabra revelada. Escucha bien lo que dice Pablo. Trata de comprender lo que sentía este hombre por la iglesia de Cristo. Efesios capítulo 5, versículo 14 en adelante. Por lo cual, dice Pablo, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes. Despiértate. Eran las palabras que escribía aquel apóstol de Jesucristo. Despiértate tú que duermes. ¿Qué sentía Pablo cuando escribía esas palabras? Era el Dios de la gloria revelándole su palabra, porque miraba el peligro de la iglesia. Miraba su iglesia dormida, porque Dios siempre llega a tiempo. Dios nunca llega por casualidad. Dios siempre se nos cruza en el camino y posiblemente este mensaje esté llegando en el momento que tú más lo necesitas. Y decía, por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Y me vas a decir tú a mí que esta palabra es dura, que esto es un insulto, que esto es extremismo religioso. Yo no lo veo de esa manera. Yo veo un hombre lleno del amor de Dios, predicándole a una iglesia por la cual él estaba preocupado y que la amaba genuinamente. El que te ama te predica la verdad. El que te ama te predica contra el pecado. El que te ama te enseña el camino correcto. Cuando estás equivocado te lo señala. Ese valora tu alma. Olvídate de aquel que te está prometiendo empresas, negocios, casas nuevas, carros nuevos. Olvídate. Ese no respetan ni ama tu alma tampoco. Ese es un charlatán. Ese es un comerciante del evangelio. No oigas a tales predicadores. Escucha lo que dice el gran apóstol Pablo. Despiértate tú que duermes. Iglesia bendita de Jesucristo. Atiende a lo que dice la bendita palabra de Dios. La iglesia está dormida. La iglesia ha caído en un descuido en su vida espiritual, en su vida de oración, en el estudio de la palabra de Dios. La iglesia ha entrado en un descuido en su relación con Dios. ¿No te recuerdas el día que te convertiste? Que derramabas lágrimas en un altar, que llorabas amargamente cada vez que doblabas tus rodillas y clamabas a Dios con todo el alma. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que te pasó, iglesia bendita del Señor? ¿Por qué te descuidaste?
¿Por qué te has desviado tanto de la verdad del Evangelio? Hoy Dios en su infinito amor nos llama a todos nosotros, a todos, incluyéndome a mí. Despiértate tú que duermes. Aleluya, levántate de los muertos y te alumbrará Jesucristo. Eran las palabras de aquel hombre que estaba encerrado en una cárcel, pero que seguía ardiendo en el poder de Dios y predicándole a una iglesia que estaba libre. Oh, gloria a Dios. Deja que la luz de Cristo te ilumine. Deja que la luz de Dios alumbre tus pasos. No camines en la oscuridad. No camines en las tinieblas. Iglesia, por favor, despierta. Aleluya. Isaías 55, verso 6 dice este libro sagrado: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle, llamadle, llamadle en tanto que está cercano. Por favor, escucha bien a lo que te digo. Hay gente que van a querer buscar a Dios y será demasiado tarde. Algunos ya estarán en una cárcel, otros estarán en un hospital, otros lamentablemente ya estarán en el infierno y no tendrán una segunda oportunidad. Escucha la voz de Dios. Dios te dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Búscale, búscale. Olvídate del que está a tu lado. Busca a Dios, porque muchas veces, lamentablemente, nos dejamos arrastrar por el mal ejemplo que a veces dan nuestros propios líderes. Y decimos: si Él lo hace, yo también lo puedo hacer. Si Él no ora, también yo no tengo que orar. No, la relación con Dios es personal. Es tú y Dios. Olvídate de los demás. La salvación no se hereda. La salvación no se comparte. Es personal. Es tu relación con Dios. Arregla todo delante de la presencia de Dios. Aleluya. Esto es un momento maravilloso. Te invito a que te humilles, a que te quebrantes. Deja que esta palabra hoy cale profundo en tu alma, te haga recapacitar, te haga, aleluya, despertar de ese sueño en que has caído, de ese descuido espiritual donde el enemigo de una manera astuta y sagaz te ha hecho caer. Bendito sea el nombre de Dios. Iglesia del Señor, oye bien lo que dice Pablo. Mirad pues, dijo, con diligencia. Esto no hay que, hermano, no hay que esperar. No podemos posponerlo. No puedes decir: lo voy a hacer más adelante, lo voy a pensar. No hay tiempo para pensar. Yo siento que la venida de Jesucristo está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Mire cómo está el mundo: guerras, pestilencias. Aleluya, el odio en el ser humano se ha despertado de una manera diabólica y satánica, cumpliéndose las palabras benditas que salieron del Maestro en Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mire cómo está el padre con los hijos. Los hijos no respetan a sus padres, ni los padres tampoco a los hijos. Estamos viviendo en un mundo lleno de tantas tinieblas, de tanta oscuridad, que necesitamos una voz de parte de Dios que nos haga despertar de este gran descuido espiritual en que ha caído la iglesia de Cristo y la gente que está sin Dios, peor todavía. Escuchemos la voz de Dios. Vienen días difíciles, vienen tiempos caóticos, vienen días de juicios, de castigos, porque Dios no va a tolerar el pecado. Dios no tiene niños preferidos en este mundo. No, Dios no tolera el pecado de nadie. No importa el título que tú tengas, aunque te llamen apóstol, aunque te llamen reverendo, aunque te digan que tú eres el predicador más reconocido. Dios no tolera el pecado de nadie, de nadie. Escríbelo en las tablas de tu corazón con letras indelebles, que Dios no tolerará el pecado de nadie. David era un hombre conforme al corazón de Dios. David escribió los salmos más preciosos que tú puedes leer en las Escrituras. Fue un hombre muy usado por Dios, fue un profeta de Dios, fue el rey más grande de Israel. Pero el día que cometió adulterio delante de Dios, Dios levantó un profeta llamado Natán y lo confrontó. Gloria a Dios. Y yo doy gracias a Dios por ello.
porque por lo menos tuvo un hombre que tuvo la valentía de predicarle la palabra tal como estaba. Le dio el mensaje de Dios sin temor, sin miedo. Y eso es lo que queremos a través de este ministerio, ser de bendición para la humanidad. No queremos engañarte, no queremos predicarte un evangelio diferente al que ya está escrito en este libro sagrado. Por eso Pablo, con esta carta desde esa cárcel, le dice al pueblo, a la iglesia y hoy a nosotros: mirad pues con diligencia. Usted entiende lo que eso significa. Es algo que no se puede posponer, es algo que no podemos esperar. Es que hay que hacerlo con diligencia. Lo primero, porque la Biblia tiene un orden tan perfecto. Pablo dice: mirad. Mire, hermanito, usted quiere reconocer en lo que está fallando. No camine a ciegas, no camine ligeramente. Deténgase, párese por un momento y empiece a mirar, empiece a meditar, a reflexionar, a recapacitar y empiece a preguntarse a sí mismo: ¿realmente estoy viviendo como cristiano? ¿Soy cristiano? ¿Amo a Dios más que a mi propia vida? ¿Estoy dando un buen testimonio? ¿La vida de oración que yo llevo es lo que realmente la Biblia me enseña que yo debo de practicar? Porque la Biblia dice orar sin cesar. La Biblia dice en Efesios capítulo 6, verso 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Eso es lo que enseña la Biblia. Pero realmente ¿llevas una vida de oración profunda y verdadera delante de Dios? ¿O te has descuidado y estás viviendo como viven muchos cristianos hoy en día, del pasado? Yo oraba, yo ayunaba, yo leía la palabra, Dios me usaba, yo profetizaba, Dios hacía milagros cuando yo oraba por los enfermos. Es así que están la mayoría de cristianos y siervos de Dios hoy, hablando del pasado, hablando de testimonios del pasado. Pero ¿quién eres en este momento? ¿Cómo te sientes? Esa es la realidad, la que el Espíritu Santo de Dios me hace sentir aquí en el corazón. Que le pregunte a toda esa audiencia que me está escuchando: ¿cómo te sientes en este momento? Olvídate del pasado. Lo que pasó ya pasó. Eso no te cuenta ahora. Te cuenta este momento. ¿Cómo estás delante de Dios? ¿Cómo te sientes? ¿Está agradado Dios con la vida que llevas? ¿Está complacido con esa vida de consagración, de santidad? ¿Estás viviendo apartado del pecado? ¿Realmente te sientes bien delante de Dios? Sé honesto, sé sincero. Aleluya. Deja de buscar la opinión de la gente. Porque muchas veces la gente te aplaude, nos reconoce que es siervo de Dios. Pero en el cielo, ¿qué dicen de ti? ¿Qué dicen de mí? Ahora, si la gente te critica, te denigra, te maltrata, te ofende, te insulta, olvídate si tú estás bien delante de Dios. Preocúpate de la opinión de Dios. ¿Cuántas veces no me han dicho a mí: suciedades, mundano, pecador, hijo del diablo? Pero yo no le doy importancia, porque lo que ellos dicen es una vil mentira, porque yo sé a quién sirvo. Y si anduviera mal, lo reconocería, porque no tengo problemas con eso. He aprendido en este camino a humillarme delante de Dios. He aprendido que cuando estoy equivocado, reconozco mis errores, porque aquí nadie es perfecto. Todos necesitamos de la misericordia y bondad de Dios. Y yo estoy abierto incluso al consejo, al regaño. Ahora, cuando algo es mentira, no lo puedo tampoco aplaudir, porque sería incoherente en mis palabras. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces presta atención a estas palabras inspiradas por el Espíritu Santo a un hombre que estaba encarcelado, pero que seguía amando genuinamente a la iglesia. ¿Qué amor tenía Pablo por la iglesia? ¿Cuánto amor hace falta hoy en los pastores, en los evangelistas, en los maestros, en los predicadores? Porque a ellos ya no les importa. Incluso el predicador viene a la iglesia y lo que más le interesa es cuán grande es la iglesia donde va a predicar. Lo primero que pregunta: ¿y cuántos son? A mí me lo han preguntado.
Ahora ya no me lo preguntan, antes me preguntaban. ¿Y cuántos miembros tiene? Si le decía tanto, me decían, mi agenda está ocupada. Pero ahora que la obra ha crecido, todos quieren venir a predicar. Qué lamentable que le pongas precio a tu llamado, que le pongas precio al mensaje que Dios te ha puesto en tus labios. Aprende a ser un hombre fiel a Dios, que no mires los números, que no andes detrás de masas. Si Dios te lleva a predicarle a uno como a Felipe, hazlo, porque Dios se va a glorificar. Al final de nuestro llamado es que hayamos cumplido la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Por lo tanto, Pablo, yo miro aquí el amor de Dios saliendo de este gran apóstol. Mirad pues con diligencia, le decía al pueblo de Dios, cómo andéis. Escucha bien, escucha atentamente esta palabra. No como necio, le dijo, sino como sabio. Escucha, no le dice Pablo, miren ustedes con diligencia cómo anda el vecino, cómo anda el hermano, cómo anda en la iglesia tal, el pastor tal. No dice así la Biblia. La Biblia dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Examínate a ti mismo. Averigua cómo está tu vida, cómo andas tú. Porque somos tan rápidos para averiguar la vida de los demás, para acusar a los demás, para señalar a los demás. Somos tan rápidos para ver defectos en los demás, pero qué difícil se nos hace ver nuestros defectos, nuestros errores, nuestros descuidos espirituales. Y por eso es que el diablo está haciendo un trabajo tan sutil y astuto. Mire, hermano, todo el que usted mire en las redes sociales criticando, hablando mal de los otros, lo que tiene es un espíritu de inferioridad, un espíritu de competencia, de envidia. Eso no es el espíritu de Dios. Los hombres de Dios, cuando miran a alguien mal, le dan una llamada, oran por esa persona, lo corrigen en privado, como dice la Biblia. Y luego le predican la verdad de la palabra, pero nunca exhiben a nadie, porque Dios no llama a gente para destruir la iglesia. Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Por lo tanto, yo quiero que saquemos este momento de calidad para no ver hacia afuera, sino ver hacia nosotros mismos. Eso es lo que el apóstol Pablo está tratando de enseñarnos en esta carta. Y qué valor tienen esas palabras. Porque esto no es lo que yo pienso, es lo que el Espíritu Santo de Dios le reveló a Pablo. Es la palabra revelada de Dios. Mirad pues, le digo, con diligencia, con prontitud, con rapidez, cómo andéis. Porque es importante que miremos cómo andamos. Porque si Cristo viene, hay personas que ellos saben que no se van porque están cometiendo pecados o estás a punto de cometer pecado. Detente. Por eso es tan importante esta palabra. Mirad con diligencia cómo andéis. La gente no cae de la noche a la mañana. La gente cae estando sentados en las sillas, en las bancas de las iglesias. ¿Cómo caen los cristianos? ¿Qué decía el salmista en el Salmo 119, verso 67? Antes de ser humillado, descarriado andaba. O sea, ya cuando la gente toca fondo, hace rato que andaba apartado de los caminos de Dios. La gente no es que usted dice, ay, el hermano ya se fue a la borrachera, se fue a la discoteca, cayó en adulterio, cayó en una fornicación. No, ese fracaso empezó estando dentro de la iglesia, oyendo palabra, oyendo mensaje. Lo que pasa es que nunca nos aplicamos la palabra. Si nosotros tomáramos la palabra de Dios, tomáramos cada mensaje de la Biblia, cada mensaje que escuchamos y lo aplicáramos a nuestra vida, difícilmente Satanás te haría caer en pecado. Porque la palabra de Dios revela
lo que está oculto, aún lo que tenemos aquí adentro. Mire, dice la Biblia que aún no está la palabra en nuestra boca y aquí, Jehová, tú la sabes toda. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces no te sientas aludido ni ofendido con esta palabra. Mirad pues con diligencia. ¿Por qué tienes que esperar que todo el mundo se da cuenta que tú andas mal y tú mismo no te has dado cuenta? ¿Por qué tienes que esperar que otro te critique? Que aún el inconverso diga ya no eres el mismo que eras antes. ¿Y por qué no tomas un tiempo y dejas que la palabra de Dios te hable? Mirad pues con diligencia cómo andéis. Haz un examen profundo, serio, responsable delante de la presencia de Dios y empieza a examinar cómo está tu vida delante de la presencia de Dios. Señor, dile, ¿te agrada la vida que llevo? ¿Te agrada el tiempo de oración que yo dedico a tu presencia? ¿Te agrada la vida de consagración, de intimidad que tengo contigo? ¿Te agrada los días de culto que voy a la iglesia? Porque muchas veces nuestras iglesias están celebrando culto y nuestros miembros están en la sala de su casa viendo fútbol, viendo novela, viendo un programa. Y la excusa es, no hermano, vine cansado. Y te terminas acostando a las 12 de la noche. ¿No es una verdad eso? Entretenidos en la computadora, en el celular, y que llegan a las 1 de la mañana, pero te excusas para ir al templo porque el culto es a las 7 de la noche y termina a las 9 de la noche. Y luego dices que no tienes tiempo. ¿No será que no te has detenido en la vida a meditar, a reflexionar y hacer exactamente lo que dice el apóstol Pablo? Mirad pues con diligencia cómo andéis. Qué maravilloso es cuando un cristiano tiene la suficiente madurez y sabiduría para detenerse en la vida y empezarse a ver a la luz de la palabra. Yo te digo, allí está el éxito de tu crecimiento espiritual. Muchas veces nosotros nos preguntamos, pastor, ¿y qué hago para crecer espiritualmente? ¿Qué hago para conocer a Dios? ¿Qué hago para buscar a Dios como lo hace fulano, lo hace el hermanito tal? ¿Qué hago para vivir una vida llena del Espíritu Santo? Aquí está el mensaje que tú estabas esperando. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Empieza a hacerte un examen a ti mismo. Si sientes que no estás orando, ponte a orar. Si sientes que no estás ayunando, ponte a ayunar. Si no estás leyendo la palabra de Dios, abre tu Biblia y edifícate con la palabra. En lugar de abrir Facebook para estar chismoseando con otra gente o texteando todo el tiempo, edifícate con la palabra. Toma la palabra. No digo que no vas a tener una vida social, que no vas a hablar con nadie, pero todo tiene su tiempo, dice la Biblia. Aprende a manejar el tiempo, a disciplinarte, porque estamos viviendo en un tiempo donde la gente dejó de ser disciplinada. La gente agarra estos aparatitos y no los suelta por horas y horas y horas. Y después andas con una carga de conciencia. Te sientes mal porque tú dices, wow, se me fue el día, se me fue la noche. Y pasé todo viendo tonterías, cosas que no edifican, que no ayudan en mi crecimiento espiritual. Y cuando quieres orar ya estás cansadísimo. Ahora sí estás cansado. Y apenas puedes orar 2, 3 minutos, 5 minutos y acostarse a dormir. ¿Tú crees que un cristiano con un estilo de vida así tendrá autoridad para cuando venga la tentación, cuando venga un demonio a querer destruir tu vida espiritual, tu familia, tus hijos? ¿Vas a tener la autoridad de Dios para decirle al diablo que respete lo que es de Dios? Jamás lo podrás tener. El diablo no es ignorante. ¿No te acuerdas de la historia bíblica que está en el libro de los Hechos de los hijos de Seba? 7 hermanos que se dedicaban al exorcismo, a andar reprendiendo demonios. Y cuando quisieron sacar aquel demonio de aquel hombre, le dijeron por Jesús el que predica Pablo. Mire qué lamentable, qué lamentable. Ellos estaban vacíos. Ellos estaban dormidos, ellos estaban muertos. Por eso el tema de este día, despierta, despierta, iglesia.
Iglesia bendita, llegó el momento de despertar. Los hijos de Seba estaban viviendo como están viviendo miles de cristianos hoy en día. Por Jesús el que predica Pablo. Solo porque leemos el nombre de Jesús en la Biblia. Ese nombre, si tú no tienes la unción del Espíritu, si Dios no está contigo, si no estás viviendo una vida de obediencia, de santidad, simplemente no va a pasar nada. Aquellos hombres decían, por Jesús el que predica Pablo. Y el demonio le respondió, a Jesús conocemos. Escucha lo que dice el demonio, porque el diablo sabe más a veces que los evangélicos. A Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo. Bendito Dios. Oiga esas palabras. Aún los demonios sabían quién era Pablo. ¿Saben ellos quién tú eres? ¿Te respetan? Hoy los demonios se burlan de los cristianos en nuestras iglesias. Lo dije en una ocasión y hoy lo volveré a decir. Nuestras iglesias están más llenas de gente atadas que gente libre espiritualmente. Así están hoy nuestros templos y nuestros hermanos en las iglesias. Usted los mira abostezando a la hora del mensaje, desesperados por irse del templo. ¿Cómo es posible que un cristiano esté desesperado en un culto por irse para la casa? ¿No será que hay una influencia demoníaca que te está atormentando? Porque lo natural, lo normal debería de ser que un verdadero cristiano debería de amar la presencia de Dios, desear estar cerca donde Él esté. Como decía el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esa es la actitud correcta de un verdadero cristiano. Pero ¿qué está pasando con los cristianos hoy? Te está haciendo falta esto. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necio. Deje esa necedad. ¿Cuántas veces Dios te viene hablando? ¿Sabes quién es el necio? Aquel que Dios le habla una vez, 2 veces, 3 veces, 5 veces, 10 veces y sigue haciendo lo mismo. Aquel que nunca cambia su estilo de vida cristiana, que sabe que Dios le está hablando, le está exhortando, le está llamando la atención, pero continúa en el mismo estilo de vida. A eso es lo que Dios le llama necio. Necio. Es una palabra fuerte, pero Pablo la aplica aquí. Y dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Y dice, no como necio. Eso es lo que Pablo aconseja. No andes como un necio, sino como sabio. ¿Qué hace el sabio? Dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El sabio oye la palabra y la obedece. El sabio oye que hay que orar y se pone a orar. El sabio oye que hay que leer la palabra y estudia la palabra. El sabio oye el mensaje que hay que apartarse del pecado y se aparta del pecado. Por eso te digo, qué bueno es cuando un cristiano se detiene a mirar con diligencia y dice por un momento, espérate, estoy texteando con otra mujer, con otro hombre que no es mi esposa, no es mi esposo. ¿Está correcto? Y que poco a poco los mensajes van subiendo de tono, van cambiando de color, van tomando otro matiz. Ya no es solo para saludar, ahora ya van palabritas que van siendo preparadas por el mismo diablo. Porque tú dirás, es que le caigo bien. No, detrás de todo eso está un plan macabro del infierno para hacerte caer en pecados de adulterio y de fornicación. Ten mucho cuidado. Deja que Dios te quite la venda de los ojos. ¿No te has dado cuenta que esos textos que al principio eran respetuosos ya han ido cambiando y ahora son textos de amor,
indirectas, como que te lo digo pero no te lo digo, pero que los seres humanos somos inteligentes. Dios nos hizo con mucha inteligencia. No te hagas el inocente, no te hagas, hermanita, la inocenta. No, hay que ser realista. Hay que ser genuinos, hay que despertar. Es el momento de despertar. Por eso es que estamos viendo tanto fracaso en nuestras iglesias, tanto pecado de adulterio. Mi hermano, esto está descontrolado porque nos hemos descuidado. Pero si por un momento tomaras esta palabra que estás recibiendo en este momento y tú dices, espérate, voy a ver, voy a mirar con diligencia qué es lo que está pasando y voy a dejar de andar como necio, sino como sabio. Ya me di cuenta que esta relación de mensaje, de texto con ese hombre, con esa mujer, han empezado a despertar aquí en mí un deseo carnal, un afecto que no le corresponde a ese hombre ni a esa mujer, sino a mi esposa y a mi esposo. ¿Te das cuenta la tanta sabiduría que hay en la palabra de Dios para que no caigas en un pecado? Reflexiona, recapacita. Y escucha bien, dale gracias a Dios si estás escuchando esta palabra antes de que estés llorando amargamente por haber destruido tu hogar, tu matrimonio, tus hijos, que te dejará huellas que nunca serán reparadas, dejarán heridas que jamás podrán cicatrizar. Porque eso es lo que causa el adulterio. El adulterio es infernal, es satánico, diabólico. Es uno de los pecados que se elaboran en las profundidades del infierno para la destrucción de la familia, de las iglesias, de la vida de los seres humanos. Olvídate de placeres, olvídate de que yo siento esto especial por esa persona, olvídate de eso. Lo que está detrás de eso es un plan macabro del diablo contra tu vida. Sé sabio, no seas necio. Piensa en todo lo que vas a perder. No me diga que tú vas a ganar porque él está más bonita, porque está más joven. Olvídate de eso. El adulterio no es amor. Es una provocación lascívica, infernal, satánica, que te llevará a la destrucción de tu vida espiritual y a la destrucción de mucha gente que te rodea. Porque no solamente afecta al que lo comete, afecta a toda la familia, a la iglesia en general. Seamos sabios, iglesia, despierta, despierta. Joven, dama, caballero, despierta. Iglesia bendita de Jesucristo, despierta. No podemos continuar siendo indiferentes y haciéndonos como si no miramos las cosas. Es el momento de realmente ser honestos con Dios, sinceros con Dios, ser auténticos. Dejemos la hipocresía, la falsedad. Ya es tiempo de despertar a un auténtico cristianismo, a una vida cristiana que valga la pena. Ese mundo está necesitado de una iglesia ardiendo en el Espíritu, de una iglesia que transmite el mensaje verdadero, pero que también viva el mensaje de Dios. Que no solamente lo predique, sino que lo practique. Predicadores hay por montones hoy en día, doctores de la palabra, teólogos, grandes pensadores de la Biblia, pero solamente es por fuera, solo son palabras, pero vacíos de Dios, muertos espiritualmente. Muchos de esos hombres a veces llevan una doble vida, lamentablemente, porque se perdió aquella esencia donde los hombres se inspiraban, no tanto por sus palabras, sino por la vida que vivían. Porque la vida de los cristianos no impacta por lo que dicen muchas veces, sino por lo que viven. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y voy a ir concluyendo. Escucha bien lo que dice el verso 16.
Porque mire hermano, esas palabras, bendito Dios, qué inspiración del Espíritu de Dios. Qué palabra Dios le dio a Pablo en esa cárcel. ¿Cuánto tiempo habrá pasado ese hombre orando y el Espíritu de Dios administrándolo para que escribiera esta carta? Porque cuánto nos está sirviendo esta palabra hoy mismo. Escucha lo que dice, aprovechando bien el tiempo. Qué palabra más oportuna para este momento de la historia de la iglesia. Te pregunto, ¿estás aprovechando el tiempo? Sé sincero. Si no lo estás haciendo, dile al Señor que no lo estás haciendo. Recuerda que el Salmo 51, verso 6 dice, es aquí que tú amas la verdad en lo más íntimo. A Dios no le cuentes mentiritas, que a Dios no lo engaña a nadie. Olvídate de contarle cuentos a Dios. La Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Sé sincero delante de Dios. Sé honesto. Y la Biblia te dice ahora, iglesia bendita, despierta. Despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Jesucristo. Escucha lo que dice, aprovechando bien el tiempo. Aprende a ser disciplinado. Aprovecha ese tiempo de vida que Dios te ha dado porque te va a llamar a cuentas un día. Dios te pedirá cuenta. Mira, Dios hizo todo, pero perfectamente bien organizado. Y escucha bien a esto que te voy a decir. El día tiene 24 horas. Y Dios te dio 8 horas para trabajar. 8 horas para descansar. Y las otras 8 horas te las dio para que le sirvieras a Él. ¿Te das cuenta la perfección de Dios? Dios todo lo dejó ordenado. ¿Y qué excusa tú le vas a poner? ¿Qué le vas a decir a Dios? ¿Que no tuviste tiempo? No, no es que no tengas tiempo. Es que no has aprendido a aprovechar bien el tiempo. A veces no te dedicas a estar viendo pornografía. Ese es un tiempo perdido que después vas a terminar con una mente morbosa, sucia, llena de lascivia. Después llega la gente a los templos queriendo adorar a Dios. Después de haber pasado horas y horas viendo pornografía. ¿Cómo llegas al templo? Con una mente sucia. ¿Cómo vas a ver con pureza y santidad a las hermanas de la iglesia? Si vienes con esa lascivia en la mente, en el corazón, con esas escenas diabólicas infernales. Todo eso es elaborado por legiones demoníacas para ensuciar el alma de los seres humanos. Sé sabio, aprovecha bien el tiempo. No le dediques tiempo a la basura de Satanás. Dedícale tiempo a la oración, dedícale tiempo a la palabra, dedícale tiempo a la adoración a Dios en el templo. Dedícale tiempo a Dios, que te valdrá la pena. Pasarán los años y cuando te des cuenta, te darás cuenta lo que valió haberle servido a Dios. Cada vez que dedicas tiempo para Dios, para la palabra, la oración, la consagración, la adoración a Dios, ese no es un tiempo perdido. Es el tiempo más valioso que tenemos en nuestra vida. Aprovéchalo. Recibe esta palabra, recibe este consejo bíblico con todo el amor de Dios. Yo siempre le pido al Señor que me dé amor, que me dé gracia para predicar la palabra, porque nunca me gusta faltarle el respeto a nadie. Es mi estilo de vida. Quiero agradar a Dios, pero tampoco quiero ofender a mi hermano, a mi prójimo. Y predico esta palabra con todo el amor de Dios para todo aquel que esté hambriento de la palabra, hambriento de Dios. Recibe este consejo bíblico. Si sientes que el celular te está quitando el tiempo o los entretenimientos de este mundo, aquí Dios te dice hoy y se te cruza en el camino y te dice con amor, aprovecha bien el tiempo. ¿Por qué te lo dice Dios? Porque vienen días malos, vienen días difíciles.
Hay mucha gente que cuando tuvieron la oportunidad de servir a Dios, de consagrarse, de vivir entregados, de vivir llenos del Espíritu Santo, de estar muchas horas en oración, en ayuno, no lo hicieron. ¿Sabes algo? No supiste aprovechar bien el tiempo. Ahora quieres restaurar todo lo que perdiste. Ahora que estás mayor de edad, con un montón de enfermedades, un montón de problemas, ahora ya metido en una cárcel, en un problema sin salida, en una familia desintegrada. ¿Por qué no supiste aprovechar el tiempo, como lo dice aquí la palabra? Estas son palabras sabias. Despierta, iglesia, despierta. Estas son palabras sabias que emanan de este libro sagrado, la Biblia. Aprovechando bien el tiempo. Y lo dice Pablo, porque los días son malos. Yo no tengo que agregarle nada a eso que está aquí, porque usted es testigo. Yo no le tengo que explicar esto a usted. Mire a su derecha, a su izquierda, adelante y atrás, cómo está el mundo. Estamos viviendo días malos como nunca en la historia. Mire cómo está nuestra juventud, mire cómo están nuestros hogares, nuestras iglesias, totalmente descuidadas. Por eso le he dado como tema este mensaje. Despierta, despierta, iglesia. Y termino con estas palabras. Por tanto, dice Pablo, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Espero que esta palabra haya llegado en el momento oportuno, cuando tú más lo necesitabas. Deja que la palabra te edifique. No pelees con Dios. Sé sensible a la voz de Dios. Él te ama más de lo que tú te imaginas. Si quieres reconciliarte, aceptar en este momento, yo quiero orar por ti. A donde te encuentres, si tienes la oportunidad de arrodillarte, hazlo. O si no, si vas manejando, por lo menos concéntrate y habla con Dios. Y dile conmigo: Señor Jesús, reconozco mi pecado, mi descuido, mi indiferencia. Reconozco que ya no soy el que yo era. Perdóname. Límpiame con tu sangre. Hoy entiendo que tú me estás llamando a despertar. Ahora entiendo por qué he empezado a sentir en mi corazón que algo no está bien, pero he hecho caso omiso a tu voz. Hoy, Señor, te ruego que me perdones. Límpiame con tu sangre y no te acuerdes nunca más de mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame, dame fuerza para amarte, para servirte, para serte fiel. No quiero ser falso ni hipócrita. Quiero serte fiel. Gracias, Jesús, por haber muerto por mí en la cruz. Gracias, Espíritu Santo, por convencerme de mis pecados. Amén, amén, amén. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Voy a orar por ti que has reconciliado, que has aceptado. A ti que estás enfermo, atribulado, necesitado. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, derrama tu Santo Espíritu sobre todas esas miles y miles de personas que por fe están reconciliando, aceptándote como Salvador y Señor de su vida. Glorifícate, Padre. Haz milagros, haz prodigios. Sana a los que están enfermos por tus llagas. En el nombre de Jesús. Lo creo por tu palabra. Gracias por hacer milagros. Sánalo, sánalo. Levántalo. Libértese que está atado en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Toda la gloria es tuya. Amén, amén, amén. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por acompañarnos
La gloria sea siempre del Señor. Comparte la palabra con todos tus seguidores. Yo estoy seguro que Dios se va a glorificar. Toda la gloria sea para el Señor. Gracias por habernos acompañado y te invitamos a que lo sigas haciendo. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima programación.